El concreto comenzó a utilizarse desde épocas primitivas. En la búsqueda de un espacio para vivir, el hombre desarrolló técnicas precarias de construcción. Desde el año 7000 a.C., distintas civilizaciones como los persas, los babilonios y los sumerios edificaron ciudades humanas al borde de los ríos. Para levantar los muros de las viviendas, cocinaban la piedra caliza a fin de obtener el lacal. Luego la mezclaban con derivados de los animales como la yema de huevo y manteca de cerdo, y así obtenían los morteros, mezclas aptas para la construcción. Con el paso del tiempo fueron los egipcios los que desarrollaron estas técnicas. Para construir las pirámides realizaban las mezclas de materiales compuestos como la arena, piedras, paja, arcilla del río Nilo para obtener los ladrillos. A pesar de la imaginería egipcia, fueron los romanos quienes implementaron novedosos estudios. Por ejemplo, descubrieron que al combinar diversos elementos volcánicos como la piedra caliza y rocas, se obtiene una mezcla más resistente. Estos concretos recibieron el nombre de opus cementerium y se caracterizan por una gran resistencia al paso del tiempo. Al ser mezclados con el agua, el resultado era una masa consistente que ofrecía mayor durabilidad. El Imperio Romano desarrolló la técnica del concreto aligerando el peso de las estructuras diseñadas. Reforzaban los cimientos con barras de metal, como se puede observar en míticos monumentos como el Coliseo Romano y Partenón. El primer puente realizado de concreto se construyó en Francia en 1816, gracias a un descubrimiento del ingeniero Louis Vicat, que combinó cal, arcilla y agua para la instalación de murallones de hormigón. Los avances en las técnicas del concreto se desarrollaron en la construcción del canal de Erie en Estados Unidos en 1825. Mientras tanto, Londres se transformaba en la primera ciudad con sistema de alcantarillas realizadas de este material en 1867. Con la llegada del siglo XX se desarrolló el concreto moldeado. Para flexibilizar el tiempo de trabajo utilizado, en 1908 el empresario estadounidense Thomas Edison construyó 11 viviendas de concreto en New Jersey, reemplazando antiguas viviendas de madera. Dispuestos a encontrar nuevas vías de comunicación entre el norte y Sudamérica, en 1914 se inaugura el Canal de Panamá, construido a base de gruesas paredes de concreto. En 1955 la empresa Simmons emplea el sistema de concreto encofrado Steel Ply. A partir de su implementación pasó a ser el método de instalación de hormigón más popular de los Estados Unidos. A partir de ese momento el concreto se masifica y contribuye a la instalación masiva de rascacielos y torres en Estados Unidos, como el Sears Towers de Chicago o el Empire State en Nueva York. El boom de los rascacielos de concreto se extiende a otras ciudades del mundo, como el caso de la Greenland Square, China, o la Torre de Pemex, México. En la década de los 80 aparecen nuevos métodos como el Room Tunnel, que permiten la construcción de paredes curvas utilizando un tipo de concreto flexible. Este tipo de estructuras fueron utilizadas para el diseño del Museo de John Kennedy en Boston, Estados Unidos, bajo la dirección del arquitecto chino Liu Mingpei. Inaugurado en 1993, se destaca por sus rasgos angulares en las paredes de concreto blanco, aprovechando la inclinación del terreno. En el 2007 se inaugura la Torre Burj Al Arab de Dubái, con 512 metros. Es el edificio más alto del mundo, con un diseño de vanguardia y paredes de concreto de gran resistencia. Preparación de concreto. El concreto se hace de una mezcla de 3/4 partes de arena y piedra chancada y la otra cuarta parte de agua y cemento. El 75% de arena y piedra chancada y 25% de cemento y agua. Tomar en cuenta que antes de realizar cualquier mezcla necesitas conocer la resistencia del concreto por centímetro cuadrado. Existen dos tipos de cemento, el cemento ligero y el cemento estándar. En el cemento estándar las porciones son siempre las mismas. Es una parte de cemento, 4 partes de arena y una parte de agua. Mezclarlo todo en un balde, iniciando por el cemento y la arena para que queden de manera uniforme e ir agregando el agua poco a poco. Con el cemento ligero se hacen 2 partes de cemento por una de agua. En este caso no se agrega arena. Los usos del concreto. El concreto, al igual que otros materiales, se utiliza debido a su alta resistencia a la fricción y su capacidad de soportar esfuerzos. La principal aplicación del concreto es la construcción de edificios o viviendas, ya que estas estructuras reciben una alta cantidad de carga de las personas y de los muebles que están dentro de ellas. Además de estas aplicaciones, tiene otras aplicaciones como hospitales, escuelas, aeropuertos,
losas convencionales y prefabricadas, cisternas y plantas de tratamiento, construcción de puentes y túneles, la pavimentación de carreteras, el crear banquetas y o jardineras. Pero de acuerdo al Instituto Mexicano del Cemento y el Concreto, el cemento se puede clasificar en diferentes categorías. Se puede clasificar por su resistencia, su peso volumétrico y su consistencia, lo cual a cada uno de los concretos pues establecidos se les dará pues diferente aplicación. Por ejemplo, un concreto de baja resistencia se utiliza para losas aligeradas. Uno con una resistencia muy alta se utiliza para columnas de edificios muy altos o disminución en los espesores de los elementos. En el caso de peso volumétrico, por ejemplo, uno de ligero celular se utiliza para capas de nivelación en pisos y losas, y uno pesado se utiliza para estructuras de protección contra radiaciones. Y para uno por su consistencia, por ejemplo, si su consistencia es fluida, se utiliza para rellenos o veo a grandes alturas, o uno masivo que se utiliza en colados en elementos de gran dimensión.